Drogodependencia. Unidad 2, segunda parte. Eric Loren, en el apartado 1. El momento en el que estamos en relación al debate, del texto El objeto droga en la civilización, propone una lectura incisiva sobre el lugar que ocupa el objeto droga en el contexto actual. Señala que atravesamos un momento singular, marcado por el fracaso de dos grandes ideales civilizatorios que intentaron regular el consumo de sustancias psicoactivas. El primer ideal que fracasa es el de la represión, encarnado en la famosa guerra contra las drogas, proclamada por Richard Nixon. Loren afirma que esta guerra fue una invención política, una estrategia simbólica que pretendía controlar el goce y el cuerpo desde una lógica de exclusión. Sin embargo, el resultado fue el opuesto. El mercado ilegal se expandió, la violencia se intensificó y el consumo no disminuyó. La represión, lejos de erradicar el fenómeno, lo potenció y lo volvió más complejo. El segundo ideal fallido es el de la regulación médica, que pretendía ordenar el uso de sustancias desde el saber psiquiátrico y farmacológico. Loren observa que este modelo también ha sido desbordado. La medicalización de la vida cotidiana, el uso masivo de psicofármacos y la proliferación de consumos recreativos muestran que el discurso médico no logra contener ni explicar el fenómeno en su totalidad. Eric Loren, en el apartado, más allá de las figuras obscenas del superyo, dentro del objeto droga en la civilización, despliega una reflexión psicoanalítica sobre cómo la droga se inscribe en el campo del goce y del control social. Su planteo parte de la idea de que el discurso prohibicionista y el discurso médico han fracasado en contener el fenómeno, y que lo que emerge es una relación directa entre el sujeto y el objeto droga, más allá de las mediaciones tradicionales del superyo. El superyo obsceno. Loren retoma la noción lacaniana del superyo como instancia que no solo prohíbe, sino que también ordena gozar. En el caso de las drogas, las figuras obscenas del superyo se manifiestan en discursos que simultáneamente condenan y promueven el consumo, campañas de miedo que generan fascinación, discursos médicos que patologizan pero también prescriben sustancias, y un mercado que ofrece objetos de satisfacción bajo la lógica del exceso. Más allá de esas figuras, Loren propone que el objeto droga revela un modo de relación con el goce que escapa a las mediaciones simbólicas. El sujeto se vincula directamente con la sustancia como objeto de satisfacción inmediata, sin pasar por el circuito del deseo ni por la regulación social. Esto explica la potencia del fenómeno en la civilización contemporánea. La droga se convierte en un objeto privilegiado que condensa la búsqueda de placer, la evasión del malestar y la ruptura con los límites normativos. Implicancias clínicas y sociales. Loren advierte que más allá, exige una lectura distinta. No basta con reprimir ni con medicalizar. Se trata de escuchar cómo cada sujeto se relaciona con ese objeto, qué lugar ocupa en su economía de goce y cómo se inscribe en su lazo social. La droga, en este sentido, no es solo un problema de salud pública, sino un síntoma de la civilización que interpela al psicoanálisis y a las políticas sociales. Eric Loren, en el apartado, Un llamado a la humanidad, del objeto droga en la civilización, despliega una reflexión que va más allá del análisis clínico o político del consumo de sustancias. Su propuesta es ética y cultural. Pensar la droga como un objeto que revela el malestar de la civilización y que exige una respuesta que no se limite a la represión ni a la medicalización. La droga como síntoma de la civilización. Loren sostiene que el objeto droga condensa una relación directa con el goce, escapando a las mediaciones tradicionales del deseo y del lazo social. En este sentido, la droga no es solo un problema de salud pública ni un delito, sino un signo del modo en que nuestra época gestiona el placer, el sufrimiento y la falta. El consumo muestra la fragilidad de los discursos normativos y la necesidad de nuevas formas de respuesta. El fracaso de los modelos clásicos. El autor recuerda que tanto la guerra contra las drogas como la regulación médica han fracasado en contener el fenómeno. La represión ha generado violencia y exclusión, mientras que la medicalización ha multiplicado consumos sin resolver la dimensión subjetiva. Ante este doble fracaso, Loren plantea que el psicoanálisis puede ofrecer una lectura distinta, centrada en la singularidad del sujeto y en la escucha de su relación con el objeto droga.
Un llamado ético, el llamado a la humanidad, consiste en reconocer que el fenómeno de las drogas interpela a la civilización en su conjunto. No se trata de demonizar ni de idealizar, sino de abrir un espacio para comprender cómo cada sujeto se vincula con ese objeto y qué lugar ocupa en su economía de goce. Loren invita a pensar políticas y prácticas que respeten la dignidad humana, que no reduzcan al consumidor a un estereotipo y que reconozcan la complejidad del fenómeno. En la clase 2 del módulo 1 del curso de actualización de SEDR o NAR, dictada por Natalia Laura González, se aborda con profundidad la legislación y normativa vigente para el abordaje de los consumos problemáticos de drogas en Argentina, destacando cómo los modelos de intervención actuales son el resultado de una evolución histórica y cultural compleja. Modelos de abordaje surgidos en distintos momentos históricos. La docente señala que los modelos de intervención no son homogéneos ni lineales. En la actualidad conviven enfoques que emergieron en diferentes épocas, cada uno con su propia lógica. Modelos represivos, que criminalizan el consumo y lo vinculan con la peligrosidad social. Modelos médicos, que lo entienden como una enfermedad y promueven la internación o el tratamiento compulsivo. Modelos comunitarios y de derechos, que reconocen la dimensión social del consumo y promueven la inclusión, la escucha y el acompañamiento. Esta coexistencia genera tensiones normativas y prácticas, especialmente cuando se intenta articular la legislación nacional con marcos internacionales. Usos culturales de sustancias psicoactivas. González remarca que a lo largo de la historia han existido usos ceremoniales, religiosos y medicinales de sustancias psicoactivas en diversas culturas. Sin embargo, estos usos no implicaban necesariamente consumos problemáticos. Esta distinción es clave para evitar enfoques moralizantes y para promover intervenciones respetuosas de los contextos culturales. Normativa vigente en Argentina. La clase propone analizar cómo estos modelos se reflejan en la legislación actual, destacando la Ley Nacional de Salud Mental N. 26.657, que promueve un enfoque de derechos, interdisciplinario y comunitario. Las resoluciones y lineamientos de SEDR o NAR, que orientan las políticas públicas hacia la atención integral, la prevención, la reducción de daños y la participación social. Se enfatiza que el abordaje debe ser integral, situado y respetuoso de la singularidad, reconociendo que el consumo problemático no puede reducirse a una infracción penal ni a una patología individual. En Argentina, la percepción de la venta de drogas en los barrios ha aumentado significativamente en la última década, según el Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Este fenómeno se vincula estrechamente con la vulnerabilidad social, la inseguridad y el debilitamiento de las redes comunitarias. Evolución de la percepción de venta de drogas. El Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina analiza sistemáticamente cómo ha cambiado la percepción ciudadana sobre la venta de drogas en los barrios. Incremento sostenido. Desde 2010 hasta 2016, se observa un aumento constante en la proporción de personas que perciben la venta de drogas como un problema presente en su entorno inmediato. Mayor visibilidad en sectores vulnerables. Las zonas urbanas con mayores niveles de pobreza, desempleo y exclusión social reportan una percepción más alta de venta de drogas. Desconfianza institucional. La percepción de impunidad y la falta de presencia estatal refuerzan la idea de que el narcotráfico se ha instalado como parte del paisaje cotidiano. Redes comunitarias. Características del fenómeno según el estudio. El informe identifica varios rasgos clave del fenómeno. Característica. Descripción. Territorialización. El narcotráfico se instala en barrios específicos, muchas veces con redes locales de distribución. Normalización social. En algunos contextos, la venta de drogas se percibe como parte de la economía informal, especialmente entre jóvenes. Impacto en la convivencia. Aumenta la violencia, la fragmentación comunitaria y el miedo, afectando la calidad de vida. Relación con adicciones severas. La presencia de venta de drogas se vincula con el aumento de consumos problemáticos, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. Implicancias para las políticas públicas. El estudio propone que la respuesta estatal debe ir más allá de la represión. Fortalecimiento de redes comunitarias y dispositivos territoriales como los CEPLA. Intervenciones integrales que articulen salud, educación, trabajo y cultura. Enfoque de derechos humanos, reconociendo la complejidad del fenómeno y evitando la criminalización de los usuarios. El Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en la Argentina, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ofrece un análisis sistemático sobre la evolución del registro de venta de drogas en los barrios, revelando tendencias preocupantes que se intensifican en contextos de vulnerabilidad social.
Evolución del registro de venta de drogas en el barrio. Aumento sostenido en la percepción ciudadana. Desde 2010, se observa un crecimiento constante en el número de personas que afirman haber visto o tener conocimiento de puntos de venta de drogas en su barrio. Este dato refleja no solo una mayor presencia, sino también una mayor visibilidad del fenómeno. Territorialización del narcotráfico. El estudio muestra que la venta de drogas se ha instalado en zonas específicas, muchas veces con redes locales de distribución que operan con cierta impunidad. Esta territorialización afecta la convivencia, genera temor y debilita los vínculos comunitarios. Normalización en contextos vulnerables. En barrios populares, la venta de drogas comienza a ser vista como parte de la economía informal. En algunos casos, jóvenes sin acceso a empleo formal se vinculan a estas redes como única fuente de ingresos, lo que refuerza ciclos de exclusión. Desconfianza institucional. La percepción de que las autoridades no actúan o están involucradas genera un sentimiento de abandono. Esto refuerza la idea de que el narcotráfico se ha naturalizado como parte del paisaje urbano. Puntos clave del informe UNGASS 2016. Imagen de unidad VS realidad fragmentada. Aunque la cumbre intentó proyectar cohesión, la diversidad de enfoques entre países fue evidente. La UNGASS no logró ocultar las tensiones entre modelos punitivos y enfoques de salud pública. Viejos problemas sin resolver. Persisten desafíos estructurales como la criminalización del consumo, la falta de acceso a tratamientos basados en evidencia, y la exclusión de comunidades afectadas en el diseño de políticas. Lenguaje diplomático diluido. El documento final evitó términos como descriminalización o regulación, reflejando la resistencia de algunos estados a reconocer enfoques alternativos. Progresos invisibilizados. Países que han avanzado en reformas, como Uruguay, Portugal, o algunos estados de Estados Unidos, no fueron reconocidos explícitamente, lo que limita el aprendizaje colectivo. Derechos humanos y salud pública en segundo plano, aunque se mencionan, no se consolidan como ejes rectores del régimen internacional de fiscalización de drogas. Llamado a la reforma estructural. El informe sugiere que el sistema actual está desfasado y requiere una revisión profunda que incorpore evidencia científica, participación comunitaria y respeto por los derechos humanos. La camisa de fuerza de Viena, ¿qué significa? Rigidez institucional. Se refiere al marco normativo impuesto por las Convenciones de Viena, 1961, 1971, 1988, que limita la capacidad de los estados para innovar en políticas de drogas sin violar tratados internacionales. Obstáculo para reformas progresistas. Aunque algunos países han avanzado en descriminalización, regulación o enfoques de salud pública, el sistema de fiscalización internacional sigue centrado en la prohibición y el castigo. Tensión entre soberanía y tratados. Los estados enfrentan dilemas éticos y jurídicos al intentar responder a sus realidades locales sin contradecir el régimen internacional. Falta de flexibilidad para enfoques transdisciplinarios. La camisa de fuerza impide integrar saberes clínicos, comunitarios, bioéticos y educativos que podrían enriquecer el abordaje de las drogodependencias. Resultados de la UNGASS 2016, entre avances y estancamientos. Documento final sin reformas estructurales. Aunque se reconocieron algunos enfoques alternativos, el texto evitó comprometerse con cambios profundos en el régimen internacional de control de drogas. Persistencia del paradigma prohibicionista. La camisa de fuerza de Viena se mantuvo intacta,
limitando la posibilidad de que los estados adopten políticas basadas en salud pública, derechos humanos o regulación. Reconocimiento parcial de la diversidad de enfoques. Se mencionó la necesidad de respuestas adaptadas a contextos locales, pero sin validar explícitamente modelos como la descriminalización o la regulación estatal del cannabis. Avances en lenguaje sobre salud y derechos. Se incluyeron referencias a la reducción de daños, el acceso a tratamientos y la participación comunitaria, aunque sin fuerza vinculante. Omisión de experiencias exitosas. Países con reformas innovadoras no fueron destacados, lo que invisibiliza aprendizajes valiosos para el diseño de políticas más humanas y eficaces. El gran tabú. Regulación del mercado de drogas. Silencio sobre la regulación legal. El informe denuncia que la UNGASS evitó discutir abiertamente la posibilidad de regular legalmente los mercados de drogas, especialmente el cannabis, a pesar de que varios países ya lo estaban haciendo. Negación de la realidad política. Aunque existen modelos de regulación en marcha, Uruguay, algunos estados de Estados Unidos, Canadá, el sistema internacional sigue sin reconocerlos, manteniendo una postura prohibicionista. Imposibilidad de debatir alternativas. La camisa de fuerza de Viena impide que se discutan enfoques que no encajen en el paradigma de fiscalización, incluso si están basados en evidencia y derechos humanos. Consecuencias clínicas y sociales. Esta omisión perpetúa la criminalización, dificulta el acceso a tratamientos centrados en la persona y obstaculiza el diseño de políticas que integren saberes transdisciplinarios. Perpetuando un enfoque parcial. Límites del consenso. Visión centrada en el control y la fiscalización. La UNGASS reafirmó el paradigma prohibicionista, sin abrir espacio real para enfoques centrados en salud, derechos humanos o regulación legal. Exclusión de actores clave. Las personas usuarias, comunidades afectadas, profesionales de salud y expertos en reducción de daños fueron marginalizados del debate oficial. Negación de la evidencia científica. A pesar de los avances en investigación sobre políticas de drogas, el documento final evitó incorporar hallazgos que cuestionan la eficacia del modelo punitivo. Falta de enfoque transdisciplinario. Se mantuvo una mirada fragmentada, sin integrar saberes clínicos, educativos, comunitarios y bioéticos que podrían enriquecer las respuestas institucionales. Reproducción de estigmas. Al evitar discutir la regulación y la descriminalización, se perpetúan narrativas que asocian el uso de drogas con delito, desviación o debilidad moral. El camino a seguir para 2019, hacia una reforma real. Revisión del régimen internacional. Se propone que para 2019, fecha de revisión de la Declaración Política de 2009, los estados se comprometan a evaluar críticamente los resultados del enfoque prohibicionista. Incorporar evidencia y derechos humanos. El informe llama a que las políticas se basen en datos científicos, enfoques de salud pública y respeto por los derechos humanos, superando el paradigma punitivo. Reconocer la diversidad de modelos. Se sugiere legitimar las experiencias de regulación, descriminalización y reducción de daños que ya están en marcha en varios países. Romper la camisa de fuerza de Viena. Se plantea la necesidad de flexibilizar las convenciones para permitir respuestas adaptadas a contextos locales, sin penalizar la innovación. Incluir voces excluidas. Se destaca la urgencia de incorporar a personas usuarias, comunidades afectadas, profesionales de salud y actores sociales en el diseño de políticas.